El DC Universe está a punto de abrir una puerta que curiosamente hasta ahora había mantenido casi completamente cerrada. Porque sabemos que existen los Green Lanterns, ya conocimos a Guy Gardner, sabemos que lleva años operando como héroe y que pertenece a una organización mucho más grande que cualquier otro equipo que hayamos visto en la Tierra. Pero todavía no conocemos realmente esta organización. No sabemos quién la dirige, no sabemos cuántos Green Lanterns existen, no sabemos qué tan grande es su jurisdicción, y sobre todo no sabemos qué clase de problemas están ocurriendo fuera de nuestro planeta. Esto comienza a cambiar con Lanterns, la nueva serie de HBO que llega este 16 de agosto y que presentará oficialmente a dos de los Green Lanterns más importantes de toda la historia de DC, Hal Jordan y Jon Stewart. Pero esta no será exactamente la enorme aventura espacial que probablemente imaginarías al escuchar Green Lantern. La historia comienza con algo mucho más pequeño, un asesinato en una pequeña comunidad de Nebraska, un Green Lantern veterano y un nuevo recluta que todavía tiene que demostrar que está listo para portar uno de los objetos más poderosos del universo. Así que antes de comenzar con Lanterns tenemos que entender quiénes son realmente Hal Jordan y Jon Stewart, cómo funciona Green Lantern Corps, qué sabemos sobre los personajes como Siniestro, Guy Gardner y especialmente por qué esta aparentemente pequeña investigación puede terminar siendo una de las historias más importantes para el primer capítulo del DCU. Así que esto es todo lo que tienes que saber antes de ver Lanterns. Lo primero que tenemos que aclarar es bastante sencillo. No necesitas haber visto una película de Green Lantern antes de ver esta serie. La película protagonizada por Ryan Reynolds en 2011 no pertenece a este universo y Lanterns tampoco continúa ninguna de las antiguas adaptaciones del personaje. Estamos comenzando prácticamente desde cero, pero esto no significa que los Green Lanterns sean nuevos dentro del DCU. El personaje que abrió esta puerta fue Guy Gardner, interpretado por Nathan Fillion. Lo conocimos formando parte de la Justice Gang junto a Mr. Terrific, Hawkgirl, y desde ese momento quedó establecida una idea bastante importante, y es que Guy no obtuvo simplemente poderes verdes por alguna casualidad. Él pertenece a algo, existe una organización detrás del anillo, y Lanterns finalmente nos permitirá mirar hacia esta organización. Además, Guy no será simplemente una referencia. Nathan Fillion regresa oficialmente en la serie después de sus apariciones previas dentro del DCU. Y hay que recordar que cuando conocimos a Guy se comportaba como un héroe completamente establecido. No parece sorprendido por los extraterrestres, no parece tener problemas utilizando el anillo, y nadie se detiene a explicarnos qué demonios es un Green Lantern. Eso nos dice que cuando comienza este universo, los Green Lantern Corps ya tienen una historia. Y esa idea será fundamental para entender Lanterns, porque Hal Jordan tampoco será un héroe comenzando su carrera, todo lo contrario. La propia descripción de la serie lo presenta como una auténtica leyenda dentro del Corps, mientras que Jon Stewart aparece como un nuevo recluta. Por lo tanto, no estamos viendo el nacimiento de los Green Lanterns, estamos entrando a una institución que aparentemente lleva bastante tiempo funcionando, y probablemente vamos a hacerlo en un momento de transición. Hal está mucho más cerca del final en su camino, y Jon apenas lo comienza, mientras que Guy ya se encuentra operando públicamente como un héroe. Tres generaciones, o como mínimo tres maneras completamente diferentes de entender qué significa llevar este anillo, y ese va a ser nuestro punto de partida. Así que antes de hablar del misterio de la serie, tenemos que entender precisamente qué representa ese anillo. Porque en realidad Lanterns tiene dos protagonistas, pero la estructura de esta historia parece colocar especialmente a Jon Stewart como nuestros ojos dentro de este mundo. Jon fue creado por Dennis O'Neil y Neil Adams y apareció por primera vez en Green Lantern 87, publicado en 1971, y su llegada cambió completamente la mitología de Green Lantern. Hasta este momento, Hal era prácticamente sinónimo del personaje, pero Jon demostró algo que eventualmente se convertiría en una de las características más importantes del concepto, que Green Lantern no es una identidad individual, es un cargo. La corporación puede seleccionar a diferentes personas para proteger un mismo sector del espacio, y en los cómics Jon comenzó precisamente como reemplazo de Hal Jordan. Cuando Hal no podía cumplir sus funciones, los guardianes seleccionaron a Jon como un Lantern suplente del sector 2814, que es el sector donde se encuentra la Tierra. Con los años dejó de ser simplemente el reemplazo de Hal y terminó convirtiéndose en uno de los líderes más respetados del Green Lantern Corps. Y la serie parece recuperar parte de esta dinámica, porque aquí Jon todavía está aprendiendo, pero no confundamos un nuevo Green Lantern como un tipo sin experiencia. En los cómics, Jon tiene dos elementos fundamentales en su formación. Es veterano de los Marines y es arquitecto, dos profesiones que explican muchísimo sobre cómo funciona su cabeza. Jon es disciplinado, táctico y estructurado, mientras que otros Lanterns pueden utilizar su anillo para crear cualquier cosa que se les ocurra. Jon acostumbra a imaginar sus construcciones con una enorme precisión. Si crea un arma, entiende cómo funciona. Si crea una estructura, piensa cómo está construida. Y esa forma de pensar lo diferencia muchísimo de Hal.
Y eso nos lleva a nuestro segundo protagonista, Hal Jordan. Hal apareció por primera vez en el Showcase número 22 en 1959. En su versión clásica era un piloto de pruebas cuando un alienígena llamado Avinsor, mortalmente herido, llegó a la Tierra. El anillo de Avin necesitaba encontrar un reemplazo digno y seleccionó a Hal, y así comenzó su carrera como Green Lantern. Hal se convertiría eventualmente en uno de los miembros más legendarios de la Corps, pero también en uno de sus elementos más problemáticos, porque Hal representa lo contrario de John. John piensa, pero Hal actúa. John construye y Hal improvisa. John entiende la estructura y Hal pregunta quién puso las reglas. DC incluso define a Hal como uno de los Lanterns humanos más legendarios de la historia del Corps, y Lanterns parece aprovechar precisamente este contraste. Tenemos un veterano que probablemente ya ha visto prácticamente todo lo que puede ofrecer este trabajo y recluta a alguien que todavía está intentando entender cómo va a funcionar. No necesitamos que alguno sea mejor, lo interesante será ver cómo sus fortalezas chocan constantemente, porque John puede tener disciplina, pero Hal tiene décadas de experiencia. John puede seguir el procedimiento, pero Hal probablemente sabe cuándo este procedimiento no va a funcionar. Y en una investigación donde algo aparentemente pequeño comienza a conectarse con algo mucho más grande, este choque puede ser justo el corazón de esta serie. Y antes de entrar de lleno al misterio, tenemos que detenernos en algunas figuras que van a rodear a Hal y a John. Y obviamente tenemos que empezar con Guy Gardner. Guy es otro Green Lantern humano. Y no, que tengamos a Guy, Hal y John al mismo tiempo no significa que exista algún error. La Tierra ha tenido múltiples Green Lanterns simultáneos en los cómics. El universo está dividido en sectores y nuestro planeta pertenece al sector 2814. En distintas etapas, este sector ha tenido varios protectores humanos como Hal Jordan, John Stewart, Guy Gardner, Kyle Rayner y posteriormente varios otros personajes. Así que la existencia de Guy no reemplaza a Hal ni elimina a John. Simplemente confirma que el Corps es mucho más grande que lo que habíamos visto hasta ahora. Pero el personaje que probablemente necesita más contexto va a ser Siniestro. Porque si solamente conoces al personaje por su nombre, probablemente asumirías inmediatamente que es el gran villano de Green Lantern. Y sí, eventualmente puede serlo, pero su relación con Hal Jordan es muchísimo más interesante. Siniestro fue originalmente uno de los Green Lanterns más respetados en el Corps. De hecho, durante años fue considerado uno de sus mejores integrantes. También fue el mentor de Hal, y precisamente ahí está la tragedia de su relación. Siniestro comenzó creyendo que la mejor manera de mantener la paz era mediante un orden absoluto. Poco a poco esta filosofía terminó transformándose en autoritarismo. En lugar de proteger a las personas, comenzó a controlarlas, y cuando el Corps descubrió hasta dónde había llegado, terminó expulsándolo. Con el tiempo, Siniestro construiría su propio cuerpo de Lanterns utilizando el color amarillo y el miedo como fuente de poder. Pero no necesitamos asumir que Lanterns adaptaría inmediatamente toda esta historia. Lo que sí sabemos oficialmente es que Ulrich Townsend va a interpretar a Siniestro y tendrá una presencia recurrente en la serie. Y este dato por sí solo nos dice que el pasado de Hal probablemente importa, porque Siniestro no simplemente es un enemigo que Hal conoce, es alguien que representa una filosofía completamente diferente sobre cómo debería de utilizarse el poder del Corps. Después tenemos personajes originales o mucho menos ligados a la mitología clásica. Carrie, interpretada por Kelly MacDonald, es la sheriff de la comunidad donde ocurre toda la investigación. Garrett Dinnell interpreta a William Macon, descrito originalmente como un hombre con una personalidad de cowboy moderno. Y Pugna Jagartan interpreta a Zoe, otro personaje relacionado con la investigación y con John. ¿Por qué importan estos personajes? Porque ayudan a explicar qué clase de serie estamos viendo. Lanterns no quiere que Hal y John aterricen en un planeta alienígena donde todos conocen a los Green Lantern Corps. Quieren poner a dos policías intergalácticos dentro de una comunidad pequeña. Gente común, problemas locales, una investigación que aparentemente es terrestre y dos hombres que tienen literalmente el poder para viajar por el espacio intentando resolver algo que al principio podría parecer demasiado pequeño para ellos, y ahí está gran parte del atractivo. Y es momento de hablar de los cómics que inspiran a esta serie. Y aquí tenemos que hacer una distinción bastante importante, y es que Lanterns no está adaptando directamente ninguna saga específica. Chris Mundy y el equipo creativo han hablado de utilizar una enorme historia de los personajes sin convertir la serie en una tradición literal de un cómic concreto. Pero sí existen varias historias que nos ayudan a entender de dónde viene esta versión. La primera inevitablemente es Green Lantern 87. Esta es la primera aparición de John Stewart y también uno de los primeros grandes enfrentamientos ideológicos entre John y Hal. John no aparece simplemente para convertirse en otro personaje con un anillo. Llega cuestionando a Hal, y cuestionando su manera de mirar el mundo, cuestionando determinadas decisiones, y esto construye inmediatamente una dinámica mucho más interesante que una típica relación de maestro-alumno. DC incluso ha recomendado oficialmente este número para entender la relación entre ambos Lanterns. Y después tenemos Green Lantern No Fear, el inicio de la etapa de Geoff Johns.
No porque la serie vaya a adaptar a esta historia, sino porque es una excelente manera de entender a Hal. Su obsesión por superar el miedo, su necesidad constante de avanzar, su incapacidad para quedarse quieto. Aquí Hal funciona mucho mejor cuando entendemos que su valentía y su irresponsabilidad muchas veces son prácticamente la misma característica vista desde ángulos muy diferentes. Y también existe una tercera referencia particularmente interesante, y es Green Lantern Earth One. Cuando DC Studios anunció originalmente Lantern, se utilizó arte relacionado con esta historia. Earth One presenta una reinterpretación mucho más seria y aterrizada de Green Lantern. Esto no significa que la serie sea una adaptación directa. DC ha aclarado precisamente que no lo es, pero la propia compañía ha señalado que su tratamiento más crudo y terrenal puede servir como una referencia tonal. Y hay una última influencia que no viene de los cómics, y ese es el True Detective. Desde que James Gunn y Peter Safran anunciaron a los Lanterns en 2023, describieron el proyecto como una investigación terrestre con una sensación cercana al True Detective. Y creo que aquí está la clave para entender por qué hicieron algo aparentemente extraño. ¿Por qué tomar personajes capaces de recorrer galaxias y ponerlos a investigar un asesinato en Nebraska? Porque el objetivo probablemente no sea reducir el universo del Green Lantern, es comenzar desde algo más comprensible antes de mostrarnos a miles de alienígenas y vamos a conocer antes a los detectives. Antes de explicarnos toda la cosmología tenemos un crimen. Antes de visitar a Oa entendemos cómo piensan Hal y John, y solamente después podemos expandir el mundo. Y llegamos a la parte más importante. Vamos a separar claramente lo confirmado de lo que simplemente podemos interpretar. Empezando con que Lantern se va a estrenar este 16 de agosto del 2026 en HBO y HBO Max. La primera temporada va a contar con 8 episodios y la historia sigue al nuevo recluta Jon Stewart interpretado por Aaron Pierre y al veterano Hal Jordan interpretado por Kyle Chandler. Ambos terminan involucrados en una investigación relacionada con un asesinato ocurrido en el corazón de Estados Unidos. HBO describe a los personajes directamente como dos policías intergalácticos arrastrados hacia un misterio terrestre oscuro. La investigación ocurre principalmente en Nebraska, reforzando este tono de pequeño pueblo y misterio criminal. También sabemos que Guy Gardner va a regresar, nuevamente interpretado por Nathan Fillion. Siniestro está interpretado por Ulrich Thompson y también forma parte oficial de la historia. Y los avances han ido dejando claro que aunque el comienzo sea extremadamente terrestre, la serie no va a ignorar completamente el lado fantástico y cósmico de los Green Lanterns. Algo que también me parece muy importante es el equipo creativo. El showrunner es Chris Mundy, conocido especialmente por Ozark, pero escribiendo y desarrollando la serie junto a él tenemos a dos nombres bastante fuertes. Damon Lindelof, responsable por proyectos como Lost, The Leaf Blowers y Watchmen, y Tom King, uno de los guionistas contemporáneos más importantes de DC Comics. Los tres aparecen acreditados como creadores y Mundy lidera la producción como el showrunner. Esto explica bastante la dirección elegida. Tom King aporta el conocimiento profundo de los personajes. Lindelof tiene una enorme experiencia utilizando conceptos fantásticos dentro de los dramas humanos y Mundy viene directamente del thriller criminal. Lanterns prácticamente existe en la intersección de estas tres cosas: superhéroes, ciencia ficción y detectives. Y ahora es momento de poner un poco el freno. La presencia de Siniestro no significa automáticamente que vamos a ver la creación del Siniestro Corps. Que Hal sea veterano tampoco confirma que vaya a retirarse o morir. Y que John sea nuevo tampoco significa necesariamente que esté reemplazando permanentemente a Hal. Y aunque la investigación pueda descubrir algo muchísimo más grande, todavía no debemos asumir que cada detalle nos va a llamar inmediatamente a una guerra galáctica. Lo interesante es precisamente que sabemos lo suficiente para identificar las piezas, pero todavía no sabemos cómo es que van a estar conectadas. Y esa me parece que es la intención. Aquí es donde Lanterns puede convertirse en algo mucho más grande que una serie aislada. Hasta este momento el DCU nos ha enseñado principalmente a la Tierra. Sí existen algunos personajes extraterrestres, sabemos que Superman viene de Krypton y hemos visto criaturas y conceptos completamente fantásticos, pero todavía no entendemos realmente cómo es que está organizado el universo fuera del planeta. Green Lantern puede llegar a solucionar esto, porque el Corps no protege solamente una ciudad, no protege solamente un país, ni siquiera protege solamente a una tierra. Su jurisdicción existe a escala cósmica. Presentarnos significa que por primera vez DC Studios puede comenzar a construir la infraestructura espacial de su universo. Hablamos de planetas, civilizaciones, conflictos, organizaciones y amenazas que quizás llevan décadas desarrollándose sin que en Superman, Batman o cualquier otro héroe terrestre tenga alguna idea. Pero hay algo todavía mucho más importante. Cuando James Gunn y Peter Safran anunciaron Lanterns por primera vez, describieron el misterio de la serie como algo que conecta con la historia general del DCU. Y esto cambia completamente su posición dentro de este capítulo 1 de Dioses y Monstruos. Porque Lanterns no parece existir solamente para presentarnos a Jon Stewart. Puede ser una pieza narrativa, una investigación que descubra algo, y aquello que Hal y John encuentren podría tener consecuencias posteriormente. No necesariamente tenemos que terminar esta temporada 1 con 50 Green Lanterns volando hacia la Tierra. De hecho, espero que esto no sea así. Sería mucho más interesante terminar viendo que existe un problema que nuestros héroes terrestres todavía no pueden ver.
y Jon Stewart podría ser el personaje perfecto para conectar estos dos mundos, porque Hal pertenece a una generación anterior. Guy ya está integrado al ecosistema superheroico terrestre, pero Jon puede convertirse en el Green Lantern que acompaña al DCU durante los próximos años. Y esa es probablemente la razón por la que esta serie va a importar tanto. Lanterns no solamente tiene que introducir una franquicia, tiene que convertir todo el espacio exterior en una parte tangible del DC Universe. Y hasta ahora sabemos que hay algo allá afuera. Después de esta serie deberíamos comenzar a entender quién está allá afuera. Y esto abre posibilidades enormes. Los guardianes, OA, otras Lantern Corps, civilizaciones alienígenas, conflictos cósmicos y eventualmente amenazas capaces de poner en peligro mucho más que una pequeña comunidad en Nebraska. Pero todo esto puede esperar, porque primero tenemos un cadáver, dos detectives, un anillo y muchas preguntas. Así que realmente no necesitas hacer una maratón gigantesca antes de Lanterns. Si quieres llegar preparado, solamente recuerda esto. Los Green Lanterns son una fuerza policial intergaláctica, Hal Jordan es uno de sus veteranos más importantes, Jon Stewart es el nuevo recluta que está entrando a este mundo, Guy Gardner demuestra que el Corps ya tiene presencia activa en la Tierra, Siniestro comparte una historia profundamente complicada con Hal, y el caso que los veremos investigar en Nebraska probablemente sea nuestra primera oportunidad para descubrir qué tan grande es realmente el universo que James Gunn y Peter Safran están construyendo. Lanterns se estrena este 16 de agosto, y personalmente creo que su mayor reto será exactamente el contrario al que normalmente tendría una serie de Green Lantern. No necesita convencernos de que el universo es enorme, todos sabemos que puede llegar a serlo. Tiene que conseguir que primero nos importen dos tipos investigando un asesinato, porque si Hal Jordan y Jon Stewart funcionan juntos, el resto del universo puede llegar después. Ahora cuéntenme ustedes, ¿qué es lo que más quieren ver en Lanterns? ¿La relación entre Hal y Jon, la historia de Siniestro, finalmente conocer al Green Lantern Corps o descubrir qué conexión tendrían todos con el misterio del futuro del DCU? No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para seguir viendo más videos como este. Esto fue Mike's Basement y nos vemos en la próxima.